Es bien interesante como a mí me ha tocado, y digo, tengo tiempo dando pláticas y dando conferencias. Probablemente las preguntas más comunes que me hacen, las preguntas que más seguidamente escucho es, la gente me pregunta, ¿cómo le hago para llegar a mi máximo potencial? O sea, ¿cómo le hago para sacar lo mejor de mí? ¿Cómo le hago para alcanzar mis metas? ¿Cómo le hago para sacarle el mejor provecho a mis habilidades, a mis características? ¿Cómo dejo de cometer los mismos errores de siempre? O sea, siento que esa es una pregunta bien común ahorita y probablemente es una información que existe desde hace mucho tiempo, es un tema cuestionado desde hace muchos años y al mismo tiempo me parece que hay un gran pedazo de la población que no tiene ese cuestionamiento y me pareció un tema muy importante. Entonces, aprovechando que estamos aquí reunidos otra vez, quería platicar con ustedes sobre eso, sobre el potencial humano, ¿no? Entonces, si quieren primero una primera introducción al tema, una primera platicadita de qué opinan, me gustaría que formalizáramos el método de debate de, primero vamos a hablar de qué es potencial, qué es humano, y luego para definir qué es potencial humano, y le pedí a Mateos que nos preparara de manera un poco más académica algunos puntos que guiaran la conversación sobre cómo alcanzamos el potencial humano, qué es el potencial humano, qué nos limita a alcanzar el potencial humano y cómo llegamos a ese nivel, ¿no? Sí. ¿Quieres, Mateos? Preparé 5 puntos, respondiendo a grandes rasgos cómo llegar a tu potencial. Claro que vamos a definir bien qué significa esto. Como todo buen debate se debe definir las palabras porque si no dejas mucho espacio a la subjetividad de la interpretación. Entonces, los puntos que preparé no los voy a decir todos ahora, vamos a irnos uno por uno, pero básicamente son algunos puntos académicos, algunos puntos filosóficos, religiosos, biológicos, psicológicos y sociales, ¿ok? El primero que vamos a ver es uno que puede sonar muy sencillo, muy simple, pero que te puede llevar muy lejos, ¿ok? Este ha sido muy utilizado por un intelectual que está subiendo mucho ahorita, Jordan Peterson, que es dejar de hacer aquello que sabes que está mal, ¿ok? O sea, quitarte esas barreras que te están impidiendo avanzar. Entonces, tal vez no sea un tema de que no estás avanzando lo suficiente porque te falta algo, sino que tú te estás poniendo barreras y te estás bloqueando tu potencial natural. ¿Me explico? Okay. El primer punto entonces tiene que ver con autosabotaje. Sí, suena, exactamente. Sí. Autosabotaje, self-sabotage. Pues digo, pensaría que tiene que ver, a ver qué opinan al respecto, pero digamos con los hábitos negativos que tienes todos los días. Es decir, poder voltear a ver, digamos, tu día a día y decir, bueno, ¿qué es lo que hago todos los días que podría tal vez modificar un poco a poco, ¿no? Es decir, por ejemplo, todos los días llego del trabajo a las 7:30 y para las 8 ya me tomo unas 2, 3 cheves y luego me pongo a ver Netflix, me quedo dormido y al día siguiente otra vez lo mismo. Si tú sabes que tienes, digamos, ese hábito negativo, ¿por qué no poder decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué tal si retraso esa gratificación de luego llegar del trabajo y tomarme mis 2, 3 cervezas y luego ver Netflix? Tal vez decir, puedo reemplazar poco a poco esos hábitos negativos diciendo, bueno, voy a retrasar esta gratificación y lo que voy a hacer es empezar tal vez por aprender algo nuevo que me pueda enseñar el internet, no sé, cualquier curso que puedas tomar en línea, cualquier cosa que decir, ¿sabes qué? Media hora más. En el lugar de llegar a las 7:30 y tomarme mis cervezas, empiezo a tomar mis cervezas a las 8:30. Sí, ¿Me explico? Cosas por el estilo. O sea, no sé qué opinan al respecto. Si hablar de hábitos me gustaría, eso da mucho espacio de que te vayas más atrás en primer lugar, ¿por qué tienes esos hábitos? ¿Y qué son los hábitos? Yo creo que hay que definir primero eso, sí, entrando a la psicología, y luego ya después poder empezar Diego, a construir. ¿te acuerdas que platicamos el fin sobre el tema de lenguaje? Sí. ¿Te acuerdas que me contaste una historia? Se me hizo muy interesante y aplica para empezar a definir potencial y humano. Si quieres empezamos con de hecho creo que hay dos cosas, porque ahorita tengo una cosa en la punta de la lengua de ahorita que estaban platicando. ¿Se acuerdan de la película de Matrix? ¿No? Claro. Matrix. Hay una frase en la película de Matrix que es sí, hay una frase en la película de Matrix que es, y a lo mejor estoy quoteando negativamente, que es "You can only see past the choices you already made". O sea, solo puedes ver más allá de las decisiones que ya tomaste, ¿no? ¿Qué implica el autosabotaje? Y vamos a suponer que esta primera regla, la de deja de tener esos hábitos negativos que te están deteniendo, te están anclando en esta mediocridad. O sea, para deshacerte de esos hábitos negativos, tú ya tienes que haberte comprometido con una decisión de cambio. Porque muy probablemente el autosabotaje tiene que ver con algo que todavía no estás dispuesto a hacer. Vamos a suponerlo así. O que aún no has hecho consciente. Exactamente, incluso. Que no estás, o sea, que a lo mejor verbalmente o de manera banal ya te comprometiste con esa decisión, pero internamente no has pasado por el proceso racional de cambio para casarte con esa nueva responsabilidad. Y voy a usar la palabra casarte para ejemplificar, ¿no?
todos tenemos un amigo que es de que, oye, pues llevas un chorro de tiempo con tu novia, ¿cuándo se van a casar? No, sí, en algún momento nos vamos a casar. Y ya está autosaboteando su propia relación. No, de repente que, oye, güey, te fuiste el fin de semana, güey, te tomaste cervezas de más, estuviste con otra chava, te cacharon, oye, no, es que estoy súper serio, la regué, discúlpame. Eso es autosabotaje. O una persona que es de que, oye, estoy aplicando al puesto de mis sueños o quiero cambiar de trabajo y llegas a la entrevista, pero sabes que el trabajo implica cambiarte de ciudad, que a lo mejor no estás dispuesto a hacer, entonces te saboteas en la entrevista. El autosabotaje me parece que es una mezcla bien complicada entre esos hábitos que cargamos de manera inconsciente, que no sabemos necesariamente por qué, aunados con una decisión a la cual no estás completamente comprometido, ¿me explico? Entonces, esos hábitos de autosabotaje, y creo que hay una conexión ahí, si quieres al rato me recuerdas la historia, porque no la recuerdo, pero creo que eso del autosabotaje también tiene que ver con la zona de confort, porque, claro, o sea, para tú estar dispuesto a cambiar los hábitos que te detienen en tu mediocridad, tú tienes que estar dispuesto a salirte de tu zona de confort, que para empezar ya es algo que me parece que muy poca gente está dispuesta a hacer. Cierto. No sé. Lo que se me viene a la mente ahí es la palabra intuición. No me quiero ir tan lejos, pero sí me voy a tener que ir un poquito lejos. Sócrates decían que era el hombre más sabio de Atenas, antigua, y él no estaba de acuerdo, pero después de pasar por una serie de preguntas con todos los hombres más sabios de Atenas, llegó a la conclusión que sí. Y él decía que él lograba ser tan sabio porque él escuchaba claramente su intuición. O sea, eso es todo. Entonces, de cierta manera, si lo que está en el subconsciente, eso no lo podemos escuchar de cierta forma. Pero, y esto también lo saca Peterson, que dice, todos de cierta manera, cuando estamos a punto de hacer algo, sabemos. O sea, tenemos nuestra intuición. Algunos tienen su intuición muy baja, unos la escuchan claramente, como la luz del sol. Sí. Cuando se viene tu intuición y te dice, no deberías hacer esto, te lo dice bien bajito. Y ese entrenamiento, ese oído interno a escuchar, a cuando vas a hacer algo, sabes que no deberías de hacerlo, vas y lo haces, después es doblemente doloroso. Porque, primero, sabes que está mal, sabes que te lo dijiste y no lo escuchaste, lo hiciste de todas maneras. Sí, es que aquí se complica mucho. Para desmistificar un poquito el argumento que levantaste, que me parece bien, sí. ¿Te parece si en lugar de intuición dices deseo? O en lugar de intuición en inglés decimos drive, que es como tu empuje o tus intenciones. Porque intuición me parece que tiene una carga innecesariamente mística, ¿sabes? Innecesariamente intangible. Cuando, o sea, tu intuición, si estás más en contacto con tu deseo, ¿no se empalma con el concepto de intuición? Pues es que la intuición es un poco más hacia la racionalidad, el deseo es un poco más hacia la emoción. Entonces, cuando tú tienes una intuición de hacer algo... ¿Un drive? ¿Es como una motivación? Ok, el deseo te lleva a hacer algo y tu intuición es como que la voz... Que canaliza ese deseo. Exactamente. Okay. Correctivo, o sea, que tiene un elemento ético. O sea, la intuición... O sea, tu intuición te dice que eso no lo deberías de hacer. Yeah. Y eso es algo que debes de entrenar. O sea, es algo que debes de pensar. O sea, es que cuando hablamos de ética se puede poner complejo, pero a grandes rasgos sabemos que está bien y que está mal. Hay cosas que son obviamente mal y obviamente malas, obviamente buenas. Simplemente por el utilitarismo. O sea, ¿qué trabajo vas a hacer con esa decisión? Sí. Si el trabajo es un trabajo que te va a perjudicar, ahora hay que definir qué es perjudicar qué, cuáles son sus objetivos. Sí, claro. ¿Qué tipo de potencial quieres llegar? ¿Un potencial laboral? ¿Un potencial familiar? ¿Potencial de amistades? Emocional o de bienestar o lo que sea. Exacto. Entonces, ahí ves el trabajo que va a hacer tu decisión y escuchas tu intuición y dices, esto no lo voy a hacer. O sea, me quedé curioso. Un juego de Overwatch o un juego de lo que sea, o aventarte un libro que necesitas avanzar y escribir. Por eso creo que es el tema de estar comprometido con las decisiones que ya racionalmente estás comprometido a hacer, o ya entendiste que realmente quieres hacer ese cambio, ¿sabes? O sea, siento que hay, o sea, y voy a regresar al tema, pero antes para que no se pierda, ¿qué historia dijiste que quería que te conté? Sobre Middle East, el lenguaje. El lenguaje y las culturas. Sí. Que, de hecho, esta es una historia que me contaron hace poco. Tuve una plática súper interesante con un amigo de Estados Unidos, Danny Zucker, que es el escritor de Modern Family. Y estábamos hablando, pues digo, en inglés, que para empezar ya es un idioma bastante limitado. Y estábamos platicando sobre el rol de la comunicación en las relaciones humanas, ¿no? Que es algo pues muy fundamental, porque todas las relaciones humanas están atravesadas de alguna manera por el lenguaje. Y él me dijo, oye, ¿tú sabías que, o sea, esto es un hecho, la cultura árabe es la cultura más violenta de la humanidad? O
sea, históricamente, en términos de números, per cápita, es la cultura más violenta de la humanidad. Y le dije, wow, qué interesante. Y le dije, o sea, ¿y a dónde vas con esto? O sea, ¿cuál es el punto? Y me dijo, tienen el léxico más limitado de la humanidad. O sea, tienen de los léxicos más cortos de la humanidad. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando tú no tienes herramientas de comunicación, partes a la agresividad o partes a la frustración, ¿o no? Vamos a decir así, si ellos dicen es la ley de Dios y el otro repite es la ley de Dios, pero la manera como entienden que es la ley de Dios a lo mejor es significante, Hay diferente. lugares para interpretaciones diferentes. Exacto. Herramientas secundarias. Exactamente, entonces digamos que tienen menos herramientas para expresar cómo se sienten, lo cual se presta mucho a malas interpretaciones y al conflicto, ¿no? Entonces eso se me hizo un hecho bien interesante de cómo se plantea un buen debate y cómo realmente te das cuenta que ese herramental primario, básico de yo qué piezas del Lego tengo para construir mi realidad, esas piezas del Lego es mi léxico, es mi conocimiento, son estas unidades de conocimiento que son como palabras y con esas unidades de conocimiento yo construyo mi realidad. Y conectando eso de regreso al punto inicial, que era el primer punto de cómo esos hábitos negativos que sabemos que están malos, seguimos haciendo, nos autosabotean, de alguna manera tiene también que ver con el autoconocimiento. O sea, me encantó el ejemplo. Tiene todo que ver con el Sí, autoconocimiento. que me parece súper válido el ejemplo que dijiste, que cuánta gente llega a su casa todos los días a repetir esos mismos hábitos corrosivos sin realmente estar consciente del daño que le generan. Pero pues de nuevo, o sea, lo que pasa es de que qué tan conectados están esos hábitos corrosivos con el hecho de que si mejoras implica un cambio en tu vida. ¿Estás dispuesto a tener ese cambio en tu vida? Claro. Y esos hábitos corrosivos, ¿qué son? ¿Son subconscientes defensivos de autosabotaje o son realmente conscientes de yo no me quiero mover de aquí? O por ejemplo, la decisión de salirte de casa de tus papás. Tú sabes que si consigues un empleo y te vuelves autosuficiente económicamente, ¿qué implica? Independencia. ¿Estás dispuesto a ello? Y responsabilidad. Claro, es que esa es la cosa, la independencia trae responsabilidad, entonces por eso muchos no lo quieren hacer. Digo, también muchos no lo pueden hacer porque digo, los trabajos actuales pagan muy poco, ¿no? Como para poder realmente independizarse, pero sí creo que es importante el señalamiento de que todo cambio requiere introspección, requiere autoanálisis, de decir qué es en lo que estoy cometiendo errores, qué es en lo que estoy desperdiciando tiempo y dónde hay un área de oportunidad. Y aquí mi punto nada más es, yo creo que lo primero debe ser concentrarse en cambios pequeños. No podemos, porque esa es una cosa y es ahí donde luego nos frustramos por no obtener los resultados deseados. Sí. Es decir, queremos ser, por ejemplo, alguien que empieza luego a ir al gimnasio y ya quiere ver los resultados al mes. Claro. Pues eso no es posible, ¿no? Es saber que las cosas todo está basado en un concepto de constancia. Y constancia de estarle metiendo todos los días 1 hora, todos los días media hora, todos los días 2 horas, el tiempo que puedas realmente meterle de acuerdo a cómo ves tu propio horario diario, ¿no? Claro. Que creo que ese punto está muy conectado con otro de los 5 que tenías. Si quieres. Pero para empezar, o sea, si tú, agarrando el ejemplo del gimnasio, si tú dices, quiero ir al gimnasio para resultados, también te sería muy útil saber por qué quieres esos resultados. Entonces ahí es donde dices, bueno, es la teoría de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas. Entonces, si para ti tener los resultados en el gimnasio significa unas mayores probabilidades de tener éxitos para reproducirte, tal vez tienes que entender eso primero. Exactamente. Sí. Y para mantener la disciplina. Ajá, y tal vez sabrías cuáles son los motivadores correctos para mantenerte apegado a tu... Te digo un argumento. Me parece imposible no saberlo. Okay, ¿a qué me refiero con esto? Siempre está in the back of your mind, ¿sabes? O sea, yo no creo que... O sea, incluso es una razón preconsciente de por qué tomas la decisión seguramente de cambiar tus hábitos. Seguramente, no, que eso es la intuición, o sea, creo que a eso te referías un poco con la intuición. Exacto. Yo creo que todos tenemos esa intuición. El gran error, y para cerrar este primer punto, y a lo mejor de aquí brincamos al segundo, el gran error que nos mantiene atrapados en esos hábitos de autosabotaje es no tener el pensamiento crítico de entender por qué haces las cosas y cómo deberías de hacer las cosas. O entender a profundidad si estás dispuesto a acatar con los resultados del éxito. Que hay mucha gente que me parece que ¿por qué estás atrapado en estos hábitos de negatividad, autosabotaje? Porque no has hecho paz con la implicación del éxito. En el momento que haces paz con la implicación del éxito, tal vez ya estás listo para dejar el autosabotaje y tener la autosuperación. Pero el problema es de que si no has hecho paz con las implicaciones del éxito, pues tal vez no estás listo para el éxito. Exacto. ¿No? Entonces, antes de hablar, hay una manera que, digo, yo sí creo que es posible, una manera de testear
de saber cuando te estás mintiendo a ti mismo y cuando no estás escuchando tu intuición. ¿Cuál Le sería? llaman muscle testing. Tú puedes... Muscle testing. Muscle testing, o sea... Prueba de músculo. Prueba de músculo. Supuestamente, nuestros músculos se debilitan un 15% cada vez que los mentimos a nosotros mismos. 15. 15%. Hay que tener conversaciones Ya, filosóficas en el acumulativo. gimnasio. Oye, y entonces la gente dice... bueno, Oye, igual y por eso los filósofos hacían tanto workout. Sí, 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 en la antigua Grecia, en Atenas, la academia era Cuerpo y intelectual mente. Exacto. Sí. Y de hecho Platón decía. Imagínate, no hay diferencia de imagínate fortalecer probar tu una mente tesis haciendo con tu deadlifts. cuerpo. Sí. ¿Cómo? Probar tu tesis haciendo un deadlift. Además que tu cerebro está oxigenadísimo. cuando Sí, haces claro, ejercicio. sí. Igual No, pues hay igual que algo, Steve Jobs hay dice algo. que solo tenía discusiones complicadas caminando. Igual, Y Sí. limpiando cosas. O también. limpiando cosas, Iba a sí. casa Y de sus amigos a Nietzsche limpiar. decía, yo no confío en ninguna idea que no nace cuando estoy caminando en las montañas. ¿En serio? Solo confío en ideas caminando. Se llevaba su libreta. Está interesante eso, la prueba del músculo. Dicen que, Sí. que caminar en las montañas es el nootrópico natural. ¿En serio? El original. ¿El notropil original? Ajá, porque la altura y el aire, no. Pero hay una manera, tú calibras tus dedos y puedes saber si te dices una mentira. Entonces una pregunta, yo me llamo Carlos. Y le hago así, digo, yo me llamo Carlos. Y si se bajan, es porque estoy mintiendo. Digo, lo puedes googlear, es algo que existe. Si lo dice Google es un hecho. Bueno, continuamos. Este punto que hicimos fue como un punto negativo. O sea, ¿qué debes de dejar de hacer? ¿Ok? Para alcanzar el ¿Qué sabes máximo que potencial exactamente? humano. Ahora, este punto, el que voy a decir ahora, es un punto positivo. O sea, ¿qué sí debes de hacer? Y ahí es el tema de la rutina, ¿ok? Aquí voy a invocar una idea también bien antigua, que cuando hablo de ideas antiguas las menciono porque las ideas antiguas que han llegado hasta ahora no es un accidente que estén aquí con nosotros, es porque han Claro. pasado la prueba del tiempo y son argumentos fuertes. Entonces, en el método de meditación budista original, en el Vipassana, hay una frase que resuena alrededor de toda su... No es una filosofía, es un método de meditar. Que es, Sí, muy de ideología. Exacto, está Anapana Meditation y Vipassana Meditation. Entonces lo que es como un mantra, por así decirlo, que es la continuidad de la práctica es el secreto del éxito. The continuity of the practice is the secret to success. Es un tema muy debatible, pero yo siento que hay algo ahí muy especial por la forma en la que se comportan nuestras mentes y nuestros cuerpos, que es el muscle memory y los músculos físicos, ¿no? Ujú. A la hora de que tienes una disciplina y estás trabajando, tú de cierta forma delegas una cantidad de microdecisiones a tu Hábito. hábito. Entonces, automáticamente levantas y ya tienes una práctica tan aperfeccionada que ni siquiera piensas, te vas directo y dedicas tu poder mental a las decisiones que necesitan poder mental. Claro. ¿Me explico? Entonces, Marcelos. de ahí viene algo, pero también, y la Vipassana Meditation empieza en la respiración. Entonces, desde cómo respirar hasta... Yo lo vería más Adelante. por el lado de que las neuronas que se prenden juntas se conectan juntas y es más, es más prono a que en un futuro se conecten. El cerebro siempre sigue el path of least resistance todo el tiempo. Sí, Entonces, si el tú- camino de la menor resistencia. Si tú tiendes a mentir o si tú tiendes a hacer ejercicio, o sea, yo por ejemplo, yo no hay un día que me levante y no haga ejercicio y para mí ya es fácil. Pero hay gente que dice, oye, es que es bien difícil. yo no Formar el puedo". hábito. Formar el Pero hábito es lo complejo. porque mi cerebro ya es prono a hacer esas conexiones neuronales. Y eso también pues se junta con cuáles son mis necesidades. Yo valoro mucho sentirme bien, ¿no? O sea, cognitivamente, no nada más por verme bien o lo que sea. Pero yo creo que es muy importante verlo de ese lado. ¿Cuál era la regla per se? que si la continuidad de la práctica Continuidad de es el la secreto del éxito. Continuidad de la Es más- práctica. Es, Digo, es más continuity de of the cognitivo que en temas de práctica y así. Más. La segunda. Para mí existe una conexión entre la primera y la segunda, o sea, digamos, llevarlo al día práctico, al día a día, el concepto de poder identificar cuáles son los hábitos que te están deteniendo, cuáles son los hábitos negativos que tomas todos los días, refiriéndome otra vez al concepto de llegas todos los días, te tomas 2 cervezas, ves una serie, cenas y te vas a dormir, ¿no? ¿Cuántas horas de tu día realmente estás utilizando en ese esparcimiento que podrías tal vez dedicar menos al esparcimiento, Sí. porque el esparcimiento es importante, pero tal vez llegar y trabajar sobre algo que te funcionaría más? ¿Al esparcimiento te refieres a? A esparcimiento me refiero, o sea, llegar y tomarte tus cervezas y Ah, ver ok. o sea, a entretenimiento descansar, normal, ¿no? Sí. A desconcentrarnos. Pero sí, a lo que me refiero con esto es, la primera sería identificarlo, ese hábito negativo, y la segunda sería sustituirlo. Es decir, cuando tengo estas 2 horas que me dedico a esto, ¿qué puedo hacer con ese tiempo?
puedo tal vez utilizar 1 hora para esto y la siguiente ya me doy otra vez esta gratificación. Por lo mismo, yo creo que sí es muy importante tomar en cuenta metas pequeñas, cambios pequeños, porque como somos seres de hábitos, los hábitos tardan mucho en formarse. No, y creo que eso que acabas de decir para mí es la clave de la conexión entre la primera y la segunda. Somos seres de hábito. Así es. O sea, la condición humana de la repetición. Es lo mismo para la primera regla como para la segunda. La autocrítica te lleva al conocimiento de que el ser humano funciona por patrones de repetición. Nosotros tendemos a repetir las cosas porque buscamos el camino del menor esfuerzo. El problema es de que si tú solo tienes caminos de menor esfuerzo que son autocorrosivos, tú estás predeterminado a repetir esos caminos. Si tú eres un ser humano de condición de repetición, y la repetición es algo que nos genera placer, o sea, por simple condición humana, en la repetición hay placer, tanto en la negativa como en la positiva. Si tú empiezas a condicionar ese hábito humano de repetir las cosas, pero son cosas positivas, pues obviamente vas a obtener resultados positivos. Porque aparte, o sea, hay un sentido de acumulación, tanto negativo como positivo. Si tú haces muchas cosas malas durante muchos años, vamos a decir que todas las mañanas desayunas nieve, pues, o sea, o helado, pues vas a engordar y vas a acumular cosas negativas. Pero si todas las mañanas te levantas y haces ejercicio, o todas las noches antes de dormir lees un poco de un libro, pues también hay un valor acumulativo en eso. Entonces yo creo que o sea, lo interesante de esto me parece que, o sea, le voy a pegar el martillo otra vez al tema de la autocrítica y el autoconocimiento, pero entender que la condición humana es la repetición. Si tú haces que tu repetición sea negativa, tu acumulación de resultados va a ser más negativa, exponencial. Pero si tú sabes que la condición humana es repetición y lo haces de una manera positiva, los resultados también van a ser acumulativamente y exponencialmente positivos, ¿no? Así es. Aquí hay un tema también recurrente, digo, tiene un poco que ver con todo lo que hemos hablado, es el tema del sacrificio, ¿ok? Sí. Como mencionaron, la independencia conlleva una responsabilidad, ¿ok? Y para mí se me hace muy equivocada la forma de ver el mundo. Bueno, ahí hay un debate enorme también, de ver de que solo lo que busca el ser humano es la felicidad. Porque se sabe que la felicidad viene en forma de dopamina. Es que habría que definir felicidad. Habría que definir felicidad. Pero bueno, tal vez la decisión que vas a tomar de hacerte independiente no implica que vas a ser feliz todo el tiempo. Implica que vas a batallar muchísimo. Sí, claro. Pero vas a lograr hacer algo más grande a largo plazo. ¿Me explico? ¿Quieres? Ahí es cuando vale la pena. Entonces, nada más para terminar. El concepto del sacrificio tampoco es algo nuevo. O sea, ¿cuál es la tercera regla? No es una regla. Es solamente un tercer punto sobre cómo llegar a tu potencial. Entonces, si quieres la regla la puedo poner en esto. Es una frase de Nietzsche que dice que necesitas estar listo para quemarte en tu propia flama. Porque ¿cómo puedes levantarte nuevo sin primero transformarte en cenizas? Es el concepto del fénix. Es un concepto viejísimo, es una idea y muy poderosa también, ¿no? Tiene que ver con la frase de Matrix. O sea, you only see past the choices you already made. En el sentido de tienes que estar dispuesto al proceso de transformación que implica tomar una decisión para reinventarte y renacer dentro del éxito. Implica sacrificarte. Sí. Parte de tu ser, sí. Sí, o sea, implica salirte de tu zona de confort o salirte de casa de tus papás porque ahora agarraste un buen jale y ya tienes un sueldo propio. Es eso, o sea, creo que a eso se refiere, ¿no? Decir, gran parte de alcanzar tu verdadero potencial es estar dispuesto a acatar con los resultados, tanto el fracaso como el éxito de las decisiones que estás tomando. Y ahí hay una frase, o sea, la plática TED más famosa de la historia, que es School Kills Creativity, las escuelas matan la creatividad, es el hecho de dos cosas. O sea, primero, como humanidad nosotros estigmatizamos el error. Que eso ya me parece un tema ya complicado, ¿no? O sea, que la gente... O sea, hay dos cosas. Primero, el hecho de hacerte responsable del éxito, de decir, pues, oye, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio. Pero si pongo un negocio, a lo mejor mi familia me va a pedir dinero prestado. O si pongo un negocio, a lo mejor pues le voy a tener que dedicar 10 horas al día a mi trabajo. Van a ser muchas responsabilidades, ¿no? Pero por otro lado, también hay una parte que está deteniéndote a alcanzar tu máximo potencial, que es, oye, ¿y si trato de hacer esto y no me sale? O sea, ¿y qué pasa si empiezo mi canal de YouTube y nadie lo ve? O sea, claro, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sabes? Entonces, creo que el hecho de el entender el proceso de transformación, aprender que te puedes quemar en el camino, o sea, como Fénix, pero de esas cenizas viene el renacimiento. Que te vas a quemar. Sí. Porque esa es la cosa, es el no estigmatizar el error, sino saber que los errores son parte del proceso de aprendizaje. 100% de acuerdo. Y regresando solamente al concepto de los hábitos, y ahorita que comentas, por ejemplo, el ejemplo de decir... Por ejemplo, de comentar que, por ejemplo, te sales de casa de tus papás a independencia, pero no siempre necesariamente vas a ser feliz. Ahí yo creo que hay una cosa que me gustaría también tocar, que es algo que se maneja mucho en redes sociales y creo que hay que hacer la diferenciación de una cosa y otra, que es la motivación.
Se habla todo el tiempo de, aquí te va motivación, lo que sea, ¿no? O sea, frases motivacionales, speeches motivacionales, lo que sea. Y para mí, digo, aquí nada más el punto así clave de todo esto es saber que la motivación es algo temporal. Es decir, estamos motivados, te puedes levantar motivado el lunes, pero puedes acabar el día totalmente desmotivado. 100%. Pero lo que va a permanecer es el hábito. Lo que va a permanecer Sí. que verdaderamente te va a funcionar para que verdaderamente llegues a lo que quieras, no va a ser la motivación, ni puedes... Exacto. El punto es que no seas dependiente de la motivación, sino Sí. que seas dependiente de lo que haces todos los días, independientemente si te sientes bien o te sientes mal. Sí, como Elon Musk. Es un muy buen punto. Un gran emprendedor de nuestra época que dijo de que si necesitas videos motivacionales para hacer algo, la neta ni lo hagas. O sea, mejor ni lo hagas. Sí, Sí, y me gusta el punto. Quería que nos contaras, porque tú tuviste que tomar una decisión, así como estamos diciendo ahorita, que nos Claro. contaras un poquito tu historia. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Pues sí, digo, para los que no saben, yo me salí de mi trabajo, yo trabajaba, soy abogado y trabajaba en una notaría y me salí de mi trabajo, trabajé ahí 10 años, me salí de este trabajo para comenzar mi propio canal de YouTube sobre comentario político. Y Hashtag repolítico. hashtag repolítico. Y digo, yo estoy ahí ahorita. O sea, para mí es, de hecho, justamente, o sea, lo que estamos hablando ahorita son las cosas que yo estoy aprendiendo. Es decir, el saber que no puedes depender de la motivación, porque tú te vas a levantar y literalmente pasa. O sea, digo, no eres, como yo tomo esta decisión, digo, yo me doy cuenta que tomo esta decisión en base a, pues, considerable, digamos, ignorancia en términos de todas las cosas que implicaban verdaderamente llevar a cabo un proyecto como este. Entonces, ¿en qué consiste? Significa que todo lo que hagas te vas a equivocar. Y te vas a equivocar miles de veces. Y no solamente te vas a equivocar, sino vas a mostrar tus equivocaciones a quien sea que quiera ver el video. Sí, vas a exponer tus fragilidades. Exactamente. Entonces, expones tus fragilidades todo el tiempo. Y digo, y en un contexto, porque también pues, te metes a hablar de un tema que o no le interesa a muchos, o mucha gente es muy apasionada al respecto y por ende se vuelve un tema violento, ¿no? Sí, entonces, muy personal. también te prestas a que te ataquen en internet todo el tiempo, lo Claro. cual también ya ha pasado. Sí. Entonces, digo, ha sido todo un aprendizaje, el cual no se ha detenido en ningún momento, pero por lo menos, o sea, ahorita las palabras que yo digo con respecto a volverte dependiente de tus hábitos y no de la motivación, yo creo que es una de las cosas más importantes, porque si tú quieres simplemente, o sea, producir algo semanalmente o estar haciendo algo de manera constante, no puedes depender de la motivación. Estoy de acuerdo. Porque, y lo digo, muchísimas veces por lo mismo, como no sabes hacerlo bien, sale el producto y ni siquiera te gusta. No Sí. te gusta lo que hiciste porque Claro. lo ves y dices... ¿Lo pues, subes o no lo subes? ¿Qué? es exacto, Sí. digo, lo tienes que subir Sí, porque ya lo sí. hiciste, ¿no? Es contenido, Y sí. digo, si tiene errores, pues bueno, los corriges, Aprendes. los señalas después, aprendes, pero muchas veces por lo mismo que no te gusta, no tienes la motivación. No tienes la motivación. de Entonces, continuar, exactamente, ¿verdad? porque dices, oye, tengo que aprender a escribir, tengo que aprender a grabar, tengo que aprender a hablar enfrente de la cámara. Todas estas cosas no las sé hacer. Sí, claro. Nadie te las enseñó. Nadie te las enseña, entonces, pues, a lo que voy es hábitos, señor. O sea, está bien interesante. Y creo que conectando, sí, pero ahorita te paso la palabra, Marcelo, pero, o sea, conectando el hecho de la motivación, la repetición y los hábitos, es bien interesante cómo, o sea, la repetición se vuelve la motivación, ¿sabes? El hecho Claro. de decir lo tengo que hacer, o sea, lo tengo que hacer todas las Porque semanas. ya un tiempo que lo ves, que ya lo llevas haciendo, ya ves un resultado. Claro. Y ahí es cuando la motivación empieza a hacer Sí, claro. función, ¿no? Y me encanta porque, por ejemplo, mi definición personal de la perfección es la búsqueda de la perfección. O sea, obviamente no puedes definir una palabra usando la propia palabra, pero lo más cercano que vas a llegar a la perfección es buscarla. Ese Claro. es ¿Sabes? O sea, la perfección es una ¿cómo se llama? Es una tensión, ¿sabes? O sea, la perfección para mí es un eje, no es un destino. O sea, la perfección es un eje continuo ¿Qué te de, refieres con un eje? o sea, es una fuerza direccional, ¿sabes? O sea, la perfección no es Estás sí, es un apuntando vector, siempre exacto. a llegar a la perfección independientemente de La, que se la llegue, perfección ¿no? para mí como concepto no es algo tangible por la complejidad de cómo muy se habla de la ideal, palabra. muy ideal. Inclusive yo cuando hablo de potencial, para mí la palabra potencial también es un eje, no es un destino, ¿sabes? O sea, para mí es un eje direccional que Algo te dice, transformativo, algo- deberías de apuntar tus esfuerzos, tus hábitos, tus energías, tus intenciones hacia este camino. Entonces, en el momento que tú entiendes la perfección como un camino y no como un destino,
te das cuenta que nunca vas a llegar, pero la perfección implica un desafío de todos los días. Y creo que ahí es donde, y te das cuenta que esto para mí también es un común denominador de la gente que admiro históricamente, tanto de grandes pensadores como grandes emprendedores, como muchos amigos como ustedes inclusive. O sea, el proceso de transformación, y de hecho creo que Mateus también tiene una historia parecida, Marcelo está pasando por una historia parecida, tú pasaste una historia parecida, yo también tuve una historia parecida que es de transformación. Pasaste muy joven, yo me acuerdo. O sea, estabas en carrera y empezaste a estudiar ingeniería industrial. Y yo estaba muy chico para entender todo lo que estaba pasando, pero me acuerdo que te cambiaste y fue una cosa que te dije que respect que lo está haciendo. Y looking back, o sea, viendo en retrospectiva, Sí. felicidades, porque nadie estaba de acuerdo contigo. Ese Sí, es otro claro. punto. Y tú dijiste no, y fuiste terco. Y para mí el elemento de la terquez es algo que se debe de aplaudir. Porque Pues sí. cuando todos dicen que no y tú sabes que sí, tienes que confiar en ti mismo. Un aplauso a todas las mulas. Tu intuición te decía, Sí. no es por aquí, no es por aquí, y te escuchaste, hiciste el cambio. Es bien difícil de convencer a alguien que sabe lo que quiere, Bien, es cierto. Aunque sea bueno o malo. la verdad. Y ahí está el Y peligro. el problema es que, o sea, tú solo entiendes más allá de las decisiones que ya tomaste. Entonces es bien difícil convencer a alguien que sabe lo que quiere. Entonces digo, al final quiero cerrar un poquito con ese tema. Voy a tratar de hacer un resumen o sea, cuál debería ser para mí el método de alcanzar tu máximo potencial como ser humano. Y vayan pensando ustedes también, porque creo que ese debería ser un buen mensaje de cierre. Pero ya pasamos 3 puntos. Me gustaría que platicáramos de cuarto y quinto. Luego definir qué es potencial humano. Y al final a lo mejor tener como una conclusión cada quien, ¿no? Pero tenías un punto. Bueno, no. Digo, tú el punto, tú lo dijiste porque era lo de la motivación. Ajá. Yo creo que primero hay que definir más qué es el humano antes de definir Sí. el potencial humano. O sea, antes de potencial humano tenemos que hablar de potencial humano. Pero si quieres, vamos a llegar a Human Potential ahorita que terminemos los 5 puntos. Si quieres, pásame el cuarto. Ok, el cuarto es un punto que se llama, le pusimos inmadurez impuesta. Es el síndrome de Peter Pan, es el niño eterno, que siempre te das un niño. ¿Por qué? Porque cuando eres un niño todo es fácil, no hay responsabilidad, todo es sencillo. Y quiero asociar este punto con una de mis películas favoritas, si no es que mi película favorita, la de Waking Life. Sí. Hay una escena que está increíble, se la recomiendo muchísimo a todos que están escuchando esto, en donde hay una plática en un bar, ¿no? Entonces llega una persona que es el personaje principal, está caminando como en un sueño y se topa un filósofo y dice, el potencial humano es muy difícil llegar al potencial humano, algo por el estilo, y dice que ¿sabes cuáles son las barreras que nos ¿Detienen? impiden a llegar así? Y dice, ¿por qué la historia de la humanidad es una cantidad de números enormes, puros ceros, y no hay tantas historias de progresos? ¿Por qué tan pocos logran llegar a hacer esos grandes picos intelectuales que estamos platicando? Y él dice, ¿por qué tan pocos? Why so few? Y dice, la respuesta a esa pregunta se puede responder con otra pregunta, que es, ¿qué es la característica universal más común para el ser humano? ¿El miedo o la flojera? Okay. Miedo o pereza. Miedo o pereza, exacto. Entonces, un niño si te fijas, observa el comportamiento de un niño. O sea, un niño le tiene miedo a la mayoría de las cosas porque no las entiende y le aflojera a la mayoría de las cosas porque no quiere hacer nada. Entonces, se sale de la responsabilidad, se sale de los retos. Entonces, ahí se queda como un niño. Fear or laziness. Y otra cosa peligrosa es que un niño que crece, que odia a los adultos, cuando se transforma en adulto, no quiere ser un adulto, quiere ser un niño. Quiere seguir siendo un niño. transformarse en lo que odia. Sí. ¿Me explico? Y es la inmadurez impuesta, el síndrome del Peter Pan, y es peligrosísimo. Hashtag Michael Jackson. Sí. Exacto. Bueno, ahí habría que... Con su Never Ranch. Él fue exitoso profesionalmente, pero personalmente era un Fracaso, Era sí. un fracaso, exactamente. Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es más fuerte con la condición humana? ¿El miedo o la pereza? Es Bueno, una buena pregunta. Yo creo que eso también es algo que quería decir en el punto pasado. Creo que la motivación es muy necesaria y obviamente ya cuando tomas un hábito y empiezas a trabajar, como tu ejemplo del canal de YouTube, yo creo que mucha gente cuando empieza su camino toma la postura de ser el underdog. ¿Cómo se puede decir en español? Como que el... Creo que no hay Pues la persona con menos ventaja. una persona con menos ventaja. Y ser un desventajado hace que sientan cierto odio e ira por decir, a todo el mundo le voy a decir que yo lo puedo hacer. Y agarran esa energía y la transforman en motivación para trabajar. Pero no creo que todos lleguen a ponerse en esa posición. Puedan hacer uso de ese recurso. Hay muchas maneras de conseguir energía para lograr hacer cosas, porque a fin de cuentas tú agarras energía de cualquier lado, la transformas en lo que tú necesites para usarla y para hacer tus cosas.
Entonces yo creo que es muy, muy importante, y recalcando el mismo punto, entender la psicología del ser humano para saber introspectivamente qué es lo que necesitas para lograr tus metas. Sí. Todos aquí pasamos por el sistema educativo, y el sistema educativo desde que entras te dicen levanta la mano para pedir permiso para ir al baño. Sí. Está mal reprobar. Sí. Eres un tachita y roja, o sea, una tacha roja. El castigo del O no, color sangre, o o te sea, resbalas y tu video acaba en YouTube, ¿sabes? Claro. O sea, no, es en serio. Sí, claro. Luego viene el Sí, cyberbullying. no, hay una hiperamplificación de la condición humana. O sea, para bien o para mal, pero hay una hiperamplificación. O sea, verdad, creo que nos programan para lo peor. O sea, una tacha roja significa algo. Sí, claro. O sea, Ese ve- es un sí. gran ve la tema. falla. Ese es un gran tema Ve- que tenemos que Ve Sí. el vergüenza. simbolismo o el simbolismo de una tacha roja. Es algo, yo creo que Sí, es claro. algo hasta. O sea, por satánico, color, o sea, por forma, por estigma. Sí, O sea, exacto. sí, claro. Ahora, quiero dar un ejemplo. O sea, yo creo que nos programan tan profundo que nuestra única labor a esta edad, cuando estamos agarrando nuestro camino, es reescribir esos, ¿cómo se puede llamar? Esos estigmas. Esos estigmas, porque, o sea, son cosas que ni siquiera nos preguntamos. Por Sí, ejemplo, claro. ahorita, ¿por qué no nos preguntamos que esta mesa nos va a atacar y nos va a matar? Pues estás Porque estás entrenado. Es una herramienta. O sea, Ujú. nuestro sistema nervioso realmente entiende que esas Reacciona, que estamos son seguros, herramientas. que son- Y no nos preguntamos si el techo se va a caer y nos va a noquear y nos va a matar. Sí, claro, pero ¿piensas esos de las instituciones políticas o piensas esos del entretenimiento? ¿Sabes? O sea, ¿pensarías, por ejemplo, que el entretenimiento está diseñado para atacarte o para hacerte un daño? Tal vez no sea diseñado como, o sea, no creo que haya una conspiración y que alguien haya diseñado el sistema tal cual está ahorita, aunque haya mucho conspiracy theorist Claro. y es más, hay mucho espacio para pensar lo contrario. Pero vete Ahora, más granulado. Yo creo que es una matraca. Una matraca es un engrane que gira y no puede girar para atrás. Y eso pasa con el periodismo, eso pasa con la mayoría de las cosas. Una vez que algo empieza y la gente observa la oferta y demanda de esa matraca, Sí. Sí, empiezan a alimentarla y es como una bolita de nieve que va creciendo cada vez más. Entonces yo creo que eso pasa en más lugares de los que realmente creemos. Entonces, en tu O sea, punto de vista, el miedo es más condicionante humano el miedo ahorita en esta que la era pereza. es mucho más, es como el mínimo común denominador de mucha gente, porque tenemos que sobreescribir ese miedo y realmente no sentirlo porque está inscrito en nuestro Sí. sistema nervioso. Andrés. Yo creo que lo genial de la pregunta consiste en que son las dos y todos lo hemos sentido en una u otra ocasión. Sí. Cuando te presentan la pregunta que tiene más peso, el miedo o la pereza, tú lo piensas para ti mismo y dices, en mi caso han sido las dos. Sí. En muchas ocasiones. Diferentes momentos. O sea, solamente menciona el ejemplo y te voy a decir cuál fue de las dos. Claro. Entonces, realmente lo poderoso de la pregunta consiste en eso. Sí. En decir... En no poder decir cuál es, porque ambas tienen un peso demasiado grande. Porque digo, si ahorita hablamos también de pereza, pues digo, ¿por qué tenemos ahorita computadoras portátiles que tienen acceso a todo el conocimiento que ha generado la humanidad? Pero cuando estamos teniendo una conversación, la mayoría de las veces la gente por pereza no busca la respuesta definitiva, Sí, la claro. cual está al alcance de tu mano, ¿no? Sí. Aquí yo quiero dar un punto sobre la pereza porque creo que o sea, podemos ser huevones para ciertas cosas, pero no nos da pereza estar todo el día acostados viendo Netflix. Entonces, Sí. yo creo que la pereza también, bueno, yo lo vería como, ok, la pereza es un mínimo común denominador de la humanidad, pero también hay que entender cómo es la humanidad, o sea, por qué existe la pereza. Significa que no tenemos la motivación para lograr llevar a cabo una actividad. Y cómo, o sea, Sí. ¿Cómo logras motivar a una persona? Tienes que enseñarle el reward, lo que van a ganar, la Sí. recompensa de la actividad que quieres que ellos tomen. Pero ahí te va. ¿Tú qué opinas, Tú, Diego? tú sabes el fruto del éxito. O sea, tú conoces el fruto del éxito. De hecho, el fruto del éxito es la industria del entretenimiento, es el fruto del éxito. Pero O sea, ¿lo entiendo realmente? a ver, ok, no necesariamente, pero tú conoces. O sea, de hecho, mira, ahí te va. Yo veo a superestrellas, a íconos, a influencers viviendo el sueño, ¿sabes? Living the dream. Ellos tienen el carro, tienen los viajes, tienen el celebritismo, tienen la fama, tienen el reconocimiento. Tú, de alguna manera, tú vives ese éxito a través de ellos, ¿ok? Espérate. Mi pregunta es, y de hecho creo que la pregunta que planteaste, la manera como este chavo en un sueño está teniendo una conversación con un filósofo y el filósofo le pregunta,
¿por qué hay tan pocos casos extraordinarios en la historia de la humanidad? ¿No? Y tú dices, si te fijas, muchos de estos, todos estos casos del común, no la ley del Pareto, lo que sobra después del Pareto, o sea, toda la humanidad, Los ceros. no, todos los ceros, no los unos, ¿sabes? Todos los ceros están limitados por fear or laziness, ¿no? Mira, sí. Tal vez la condición humana es ser mediocre. El hecho de sobresalir es La excepción. es la excepción a la condición La humana. lucha contra- ¿Sabes? O sea, a mí me parece, o sea, dentro del comportamiento humano me parece mucho más interesante por qué tanta gente se comporta igual y no porque de vez en cuando hay algo distinto. Porque cada uno de nosotros somos una fórmula con n variables expuestos a n fuerzas y experiencias y cosas, y por qué aún así, siendo tan únicos y supuestamente teniendo una psique tan única y siendo biológicamente Irrepetibles. tan distintos, ¿por qué nos acabamos comportando tan iguales? ¿No? A mí me parece que la mediocridad es la condición humana. El salir de la mediocridad implica realmente ser la excepción en todos los ámbitos, en tus hábitos, en tu autoconocimiento, en tu autocrítica, en entender tus decisiones, en tener una visión clara. O sea, realmente me parece que para romper, vamos a suponerlo así, si tú navegas con bandera del estándar durante tu vida, no vas a lograr hacer nada, nunca nadie te va a recordar, vas a pasar desapercibido por la historia de la humanidad y vas a ser uno más del 99% de la gente que pasa por esta tierra. La poca gente que supera esa condición humana de la mediocridad, y simplemente lo estoy poniendo como condición humana por una cosa de matemática, o sea, porque es la mayoría de los casos, si tú no peleas contra eso, definitivamente ahí vas a acabar. A mí me parece que eso ya lo tienes. Eso es de cajón. Sí. Ser mediocre y pasar desapercibido y desaparecer de los libros de la historia, ya lo tienes. Desde el momento que naces estás predispuesto a eso. Todo lo que haces en tu vida es pelear contra eso. El problema es que tu condición, cómo te armas, cómo te preparas para esa pelea, qué tanto entiendes qué implica esa pelea, qué tan dispuesto estás a acatar con los resultados de esa pelea, qué tan dispuesto estás a sangrar, recuperarte, parcharte y volver a tratar el siguiente día. Eso es lo que te va a decir si realmente vas a llegar a salir de esa mediocridad o no. Pero la mediocridad ya la tienes. Yo lo veo eso por el lado del libro de Outliers de Gladwell, que creo que hay ciertas personas que por mera estadística tuvieron el contexto necesario para ser outliers y para estar en las esquinas de la distribución normal. Sí, claro, o sea, fuera de la curva de normalidad. Pero también yo creo que todos los que están en medio es gente que realmente no entiende el valor de ser exitoso. Sí. A lo que voy es que, por ejemplo, yo puedo ver el ejemplo que diste bueno, yo vivo la fama a través de las personas que sigo, que los viajes, los carros, todo eso. Claro. Pero realmente entiendo la fama. No, definitivamente no. Realmente yo entiendo el éxito, tal vez por eso. Atrás de los filtros que hay allá atrás. No, y deja lo tú, veo muy sencillo, o sea, el humano simplemente tiende a impulsividad, ¿no? O sea, yo veo fuego allá, yo voy a correr así. Porque lo estoy entendiendo, porque Estás súper simplificando la condición humana, pero entiendo dónde vas. demasiado, sí. O sea, hay algunas cosas que son instintivas, a eso te refieres. Quiero hacer un punto aquí de que tenemos cierta cantidad de input por todos nuestros sentidos y tenemos una memoria también que nos como que le damos un sentido a la realidad y creamos una realidad. O sea, nuestro cerebro eso es lo que hace, y yo creo que eso de ahí sale el laziness, porque realmente no entendemos que si ahorita me pongo a trabajar en vez de a grabar este video, tal vez vaya a lograr el éxito de otra manera. Entonces, Sí. o sea, nuestra composición de la realidad es lo que... No creo, el éxito está aquí con nosotros, bro. Pero ahí te va. O sea, creo que ese es el punto. La regla que leíste fue la cuarta o la quinta. Fue la cuarta, falta una. La cuarta. Porque al punto que estás llegando es tenemos que definir qué es el potencial humano. Porque aparte, o sea, como ser humanos vamos a tener que definir, o sea, ¿qué es lo que estás buscando como potencial humano? ¿Felicidad? O sea, ¿qué es potencial? Ahorita vamos a llegar a eso, pero creo que me resulta muy difícil debatir tu punto de vista si no entiendo exactamente a qué te refieres con las palabras que estás seleccionando. Pero entonces lo voy a dejar en el cajón y ahorita regresamos a la pregunta que levantaste. Nada más para cerrar ese punto. Esa es una pregunta muy vieja de cierta manera. Bueno, no tan vieja, pero muy interesante. Es desde el 2003. Lo dijo Louis Mackey, un filósofo de Austin, Texas. Y hay filósofos. Ya falleció así, buenísimos. En UT hay muy buenos. Sí. Y yo he estado leyendo respuestas a esa pregunta desde hace muchos años. Y se me hizo... ¿Cuál era la pregunta? Que es más común, fear or laziness. Ah, ya. Sí. Y una respuesta que leí en los comentarios de YouTube del video que se mandé, es de que una persona dijo que espérate, la pereza es un tipo de miedo. Porque es el miedo al fracaso. O sea, no, a veces... O el miedo al estrés. Te rindes antes de empezar. Dices, no,
¿para qué le voy a echar ganas si ni me va a ir bien? ¿Para qué estudio si voy a reprobar? ¿Me explico? Entonces, de todas formas, todo acaba cayendo en un punto de miedo. Se me hace interesante esa respuesta, no es la única. Hay No, pero sí estoy de acuerdo. Pregunta, ¿verdad? Claro. Pero bueno, yéndonos al quinto punto, es un punto biológico, ¿ok? Y tiene que ver con los estudios que se han hecho genéticos, los de 23andMe o similares, ¿no? Ellos te analizan 3 millones de marcadores de tu DNA, de tu genética. Solo 3 millones. Tenemos 750 millones de marcadores. Entonces analizan una partecita. Pero también hay muchos estudios de que dicen que, o sea, que tenemos de cierta forma, una gran parte de nuestro DNA está dormido. Sí. O sea, y no todos logran despertar todo ese DNA dormido. Y algo que pasa es que dependiendo de las experiencias que tienes, llámeles traumas, llámeles experiencias, llámeles aventuras, no sé, lo que sea, llámeles conocimiento, dependiendo de la secuencia y la forma en la que te pasan esas cosas, te despiertan nuevos. Por ejemplo, si nunca te enfrentas a estar a punto de ahogarte, nunca se te va a despertar esa parte de tu DNA de sobrevivencia, de ese específicamente. Y no sabemos exactamente la combinación de esos que te pueden llevar a romper barreras, pero lo que sí sabemos, y esto está en cualquier lugar, cualquier libro de historia, pónganse a ver la biografía de los grandes, de estos outliers, esos que logran llegar ahí, tienen biografías demasiado pesadas. Sí, traumáticas casi. Traumáticas, sí, claro. Cosas de sufrimiento. Sí, bueno, a ver si quieren. ¿No crees que ese número de outliers nunca vaya a cambiar? Que por la razón de que somos una X cantidad de humanos se mantenga un porcentaje porque es simple entalpía o estadística de que hay ciertas personas que realmente les van a pasar cosas muy feas en su vida, pero van a lograr tener la tenacidad de superarlas y verle el bueno. O sea, históricamente, o sea, ahorita decimos que vivimos la etapa más pacífica de la humanidad. O sea, hoy históricamente es cuando hay menos conflictos per cápita de toda la historia de la humanidad, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo estamos teniendo los mayores avances tecnológicos de toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no sé si... Porque mira, pudiéramos trazar un paralelismo entre del conflicto viene la superación humana, ¿ok? Que es un poco lo que planteas de manera individual. Lo que planteas es el ser humano genéticamente cuando sometido a estrés despierta parte de su potencial que lo logra, ¿no? Pero históricamente, o sea, sí han habido grandes revoluciones que vienen de la mano con grandes sufrimientos. No sé, históricamente empata de que pues la revolución industrial, ¿sabes? O sea, las guerras, cuando el agua nos pega en el cuello, encontramos una solución. De hecho, Confucio tiene una frase que es solo cuando una mosca se para en tus testículos te das cuenta que hay soluciones no violentas para todos los conflictos. Claro. Creo que era un meme, pero... No, pero sí es una frase real. O sea, sí. O sea, que pero está extraño porque no necesariamente es cierto. O sea, hoy vivimos una época de gran paz. O sea, a lo mejor el conflicto es otro, ¿no? O sea, el sufrimiento está puesto en otro lugar. A lo mejor el conflicto no es violento, no es tan crudo. O a lo mejor simplemente está inflado, ¿no? Pues te están poniendo en medios que hay mucho sufrimiento, que hay muchas muertes, que hay catástrofes, que hay ataques terroristas. Que nosotros necesitamos eso como humanidad para seguir progresando y seguir avanzando. Pero al mismo tiempo también, o sea, no tenemos grandes guerras en nuestra generación. O sea, a nosotros no nos tocó ninguna guerra grande, así, marcante. Éramos muy chicos para recordarlo. Es que depende de qué parte del mundo digas eso, ¿no? Sí, claro. Es que esa es la cosa, o sea, pero el avance no ha venido más en su mayoría del mundo occidental, que es el que ha tenido menos conflictos. O sea, digo, es verdad que el tiempo actual es el tiempo más pacífico. Definitivamente. Es el momento, de hecho, en el que la pobreza se ha reducido lo más posible. O sea, realmente estamos viviendo en el mejor tiempo de la humanidad posible. Sí. Claro que, y eso lo puedes ver a través de los números. La cosa es a quién se lo pones y cómo. Digo, nada más lo comento porque ahorita dices, hoy no nos tocó ninguna guerra. Pero si me pongo a pensar, pues digo, nada más en el país vecino, Estados Unidos, actualmente están involucrados en 8 guerras distintas. Sí, claro. Y cuando digo país vecino me refiero también al ser humano vecino que vive ahí, que muchos de ellos son las tropas que pelean en esas guerras. Sí. Entonces, si te escuchan decir, oye, pues no nos tocó ninguna guerra, ¿de vivimos qué muy hablas? Bien. Y estos cabrones Afganistán, Irak, Irán. Yo perdí una pierna, güey, en una mina. En the Middle East. Yo creo que lo que se refiere a lo que implica esto es de grandes conflictos que involucran muchos países, como guerras mundiales, y que implican un número de muertes arriba de todo. Sí, o un holocausto, ese tipo de cosas que son traumáticas como humanidad, ¿sabes? O sea, yo mira, y después a lo mejor platicaremos de esto, pero a mí me parece que la guerra es parte intrínseca del nacionalismo americano. O sea, yo lo veo como parte de un mecanismo de motivación de consumismo y preservación cultural. Funciona para su economía. Sí. Funciona para su economía. O sea, ellos empujan lo que es el war economy. Sí, claro. Porque ellos son los mayores. Y es una industria sumamente
lucrativa. Así O sea, es. yo creo que es parte de la condición americana, que es el estar en conflicto con alguien más, ¿sabes? Y a lo mejor tiene su valor pragmático también, es decir, Están ¿por avanzando. qué no tercerizamos el conflicto y siempre tenemos un conflicto ongoing, que la gente siempre pueda hablar de eso, que podamos nosotros descargar libidinalmente nuestro odio hacia un país en el Oriente Medio, que coincidentemente es la parte del mundo que menos gente ubica. Así es. Entonces- George Orwell en 1984 lo puso como los 10 minutes of hate. Sí, claro. Ellos tenían un 10 minutos, outlet de 10 minutos al de día odio. tú necesitas odiar algo. No, Entonces, no, pues sí, más sí. vale odiar a alguien que está allá al otro del mundo, que no sé dónde están y son... O sea, no tengo nada en común con ellos. Son completamente lo opuesto a mi idea idealística de freedom. Ellos representan todo lo contrario. Entonces, déjame descargo mi odio hacia allá. Y mientras tanto, acá están pasando otras cosas a las cuales no les pongo tanto atención. Pero lo que me refiero es, regresando al punto que había levantado Mateus, es en el estrés encontramos ese potencial. ¿Sabes? En situaciones de alto estrés. Y lo cual... O sea, quiero poner 2 puntos en esto. Primero es... Me parece muy fácil y muy casi injusto que lo digamos nosotros y algo que dijimos el programa pasado. O sea, 4 hombres adultos machos blancos, la neta. Claro, o sea, claro. digo, nosotros ganamos la lotería genética sin querer. O sea, ganamos la lotería genética. O sea, pero deja tú eso. No tenemos ningún retraso en el desarrollo. No tenemos ninguna mutación genética. Cierto. No cargamos con ninguna enfermedad congénita grave. O sea, que sepamos, ¿no? Y ojalá y Claro, no. Pero, o sea, desde ese punto, o sea, esta plática que tenemos nosotros es el caviar de las pláticas. O sea, si esta plática fuera la normalidad de la humanidad, o sea, probablemente dentro de esa curva de alcanzar el éxito, nosotros probablemente ya estamos más cerca, simplemente por cuando naciste. Deja tú de que cómo te apellidas, dónde viviste, cuánta lana tenía tu familia. O sea, desde cuándo naciste ya te sacaste la lotería genética, por muchas cosas, Así ¿no? es. Entonces, o sea, nosotros ya estamos hablando de una parte de la curva bastante alta. Que mucha gente para llegar a donde estamos nosotros tuvo que hacer cosas que nosotros no tuvimos que hacer. Así O sea, es. de tener un curso superior, hacer una maestría en el extranjero, hablar 4 o 5 idiomas, a tener acceso a esos libros, entender el valor de la filosofía en la vida práctica. O sea, la neta, ya todo esto nos pone en una condición humana que no es el común, ¿no? Que no es el común. Ahora, Pero, fueron luchas. sí, estoy de acuerdo. Fueron luchas Pero a eso iba mi pero. fueron decisiones. Pero casi ninguna de estas cosas, o sea, quitando las congénitas y las genéticas, ¿no? Las enfermedades, las mutaciones, o sea, que todo eso, pues, ni modo, ¿no? O sea, tenemos casos cercanos que son complicados. Pero quitando esas, todas las otras, las que tienen que ver con acceso al conocimiento, al capital intelectual, que hoy hay menos barreras que nunca. O sea, si tú quieres capital intelectual, el capital intelectual ahí está. ¿Quieres aprender a hacer casitas de madera? Métete a YouTube, hay un tutorial. ¿Quieres O sea, cocinar? si quieres cocinar, lo que sea. El acceso al capital intelectual ahí está. O sea, hoy más que nunca, yo diría que el acceso al capital intelectual no es una excusa, ¿no? Por otro lado, la predisposición al género o a la etnia también es algo que hoy estamos mucho más abiertos que antes. Aún siguen habiendo resistencias naturales, pero hoy estamos mucho más abiertos que antes. Hoy estamos lejos de igualdad, lejos de igualdad, pero estamos infinitamente mejor que en cualquier otro momento Lo de la más historia. cerca que hemos estado. Es lo más cerca que hemos estado. Entonces, o sea, realmente, y creo que es algo que tuvimos la plática la vez pasada, o sea, no hay un mejor momento para ser creativo. Yo también diría, no hay un mejor momento para hablar del potencial humano, porque hoy tenemos históricamente las mejores condiciones para alcanzar nuestro máximo potencial humano. Esto habla de ¿qué? O sea, la curva del potencial humano, donde solo los que están a mero arriba son los que llegan al máximo potencial humano y los que se quedan abajo en la normalidad son los que están más lejos de alcanzarlo. ¿Eso quiere decir que la panza se hizo más grande o que la panza se está haciendo más alta? ¿No? O sea, creo que hay un tema interesante ahí. Entonces, si quieres nada más hacer una recordación básica de los 5 puntos que levantamos. Ok, el punto número 1 fue dejar de hacer aquello que sabes que está mal, Ajá. quitarte tus barreras. Punto número 2 dijimos sobre la continuidad de la práctica es el secreto del éxito, es un punto positivo, Ujú. de qué sí debemos hacer. El punto número 3 fue la importancia del sacrificio, que no solo, o sea, el llegar al potencial humano no solo significa que vas a ser feliz todo el tiempo, significa que vas a sangrar y vas a sufrir mucho, el tema Ujú. del Fénix. Punto número 4 fue la inmadurez impuesta, el síndrome de Peter Pan. Y el punto número 5 fue el tema del DNA dormido, donde tenemos que pasar por momentos complicados para lograr llegar a tu potencial. Sí. Traumáticos, por así decirlo, ¿no? Ahora me gustaría hablar de potencial y humano. O sea, ¿qué es potencial? ¿Qué es humano? Creo que, o sea, malamente hay una sobreposición o hay un empalme entre la definición de alcanzar tu potencial y alcanzar la felicidad, ¿no? No sé si sea lo mismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay un empalme? ¿Va de la mano? ¿Son cosas separadas? O sea, nada más yo estaba teniendo esa confusión. ¿O les parece que en diferentes momentos tocamos ahí? Dale. Para mí es algo, sí, también es una confusión muy común. Para mí es algo que es muy personal. Yo creo que
esa figura de la Shining Star, la estrella de pedir por un deseo, eso es algo, es una idea tan vieja y está en la literatura, está en la religión, está en todos lados, porque es una verdad metafísica, es una verdad que no se ve, pero es una verdad humana. Entonces, al tú ponerte un objetivo, eso es algo para ti. O sea, yo creo que para llegar a tu potencial, primero tienes que definir qué es tu potencial. O como hablar de éxito. O sea, todos quieren ser exitosos, pero ¿qué significa el éxito? Éxito para ti, sí. Yo me puse como meta cuando tomé la decisión de salirme del lado de ingeniería y ventas y meterme al lado de filosofía aplicada. Fue una decisión muy arriesgada, pero la tenía que tomar. Yo dije, y yo tengo mucha introspección. Desde los 15 años escribo. Y yo encuentro mi introspección al escribir. Tengo más de 300 páginas escribiendo. Y yo me puse como meta, me dije, quiero ser exitoso, pero en mis términos. O sea, mi propia definición del éxito. Mi propia definición del potencial. Quiero llegar a mi máximo potencial, pero quiero que sea mi potencial. O sea, yo no voy a tomar un benchmark. O sea, como que un ejemplo. Un ejemplo que está en el mundo y alcanzar ese ejemplo. No, yo quiero pensar y definir muchas horas, porque creo que hay pocas cosas que merecen más horas de pensamiento que eso. ¿A qué queremos llegar? Lo único que tenemos es nuestro tiempo. Todo lo demás es prestado. Todo. Lo que dice Gandalf. También. Igual porque vi... All you have to do is decide what to do with the time. All we have to do. Exactamente. Es una excelente reflexión. ¿Sí? Y Gandalf representa el arquetipo del mago, que está en la literatura. Sí. Y el mago es el guía a tu Shining Star. Está todo relacionado. Tolkien estudió la mitología. Me queda claro. Sí, nórdica. Sí. Y eso es algo que todos debemos hacer. Y si las personas que nos están escuchando no lo han hecho, les recomiendo intensamente que se pongan a pensar en eso ya. No tiene que ser escritura, o pensar, o pintar, o platicar, hay mil maneras, pero se tiene que hacer. Y una vez que encuentras ese objetivo tuyo, ese potencial humano que quieres llegar, ahí te puedes mover. Está interesante. Y lo rebotas. No es solo tenerlo y cagártelo, es platicarlo y escuchar y ver las reacciones de las personas y después te mueves. Entonces, Marcelo, Andrés, ¿alguna reflexión referente a la confusión entre potencial y felicidad? Potencial y felicidad. Yo creo, bueno, en mi caso, mi felicidad la anclé con mi potencial. O sea, para mí la felicidad es progreso. Y cuando me encuentro progresando a mis términos, yo me encuentro feliz. Hay diferentes tipos de felicidad. Felicidad a corto plazo, mediano y largo plazo. Sí. Entonces, es muy importante que también de que tú establezcas cuál va a ser tu potencial. También establezcas, oye, cuál va a ser mi budget de felicidad. ¿Cómo voy a obtener mi felicidad? Y qué tanto de esa felicidad va a ser de largo plazo, de corto plazo y momentánea. Y ahí puedes empezar a diseñar tu propio como que framework para empezar a trabajar en tu vida, ¿no? Y a fin de cuentas alcanzar a optimizar tu tiempo feliz con tu budget de felicidad que puedas generar. Sí, nada más un pequeño paréntesis. Hay una carta famosísima de Albert Einstein que escribió precisamente sobre esto. O sea, Albert Einstein era una persona extremadamente alegre, extremadamente amable, súper racista. Bien. Bueno, de mujer. Pero él decía, él decidió alejarse de su familia, él decidió alejarse de sus amigos y dice que aparentemente puede haber una paradoja ahí, como que porque es algo así, él decidió esto. Él dedicó su vida a la física, y solo logró llegar a donde llegó por eso. Pero él dice, yo siempre vi la felicidad así, es que hay diferentes tipos de felicidad a largo plazo, propósito y todo, pero él dice, siempre yo he visto la felicidad a corto plazo como un cerdo revolcándose en el lodo, y a él se refiere al hedonismo. Para él eso es como que una felicidadcita y, ¿sabes? Él del día a día. Las grandes felicidades. Y está increíble esa carta, la ponemos en el link del video. Pues. Ahí también entra mucho el tema de la programación neurolingüística, creo yo, o algo por el estilo, que las personas que practican la gratitud, y otra vez repitiendo el tema de que las neuronas que se prenden juntas, se conectan juntas, y eres más propenso a ser feliz con más facilidad. Las personas que se levantan y dicen estoy feliz y deciden sentirse con gratitud. También hay un elemento de autoprogramación. Y Einstein decía, puedes ver la vida de dos maneras, solamente dos maneras, como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Y yo me imagino a Einstein todos los días diciendo, wow, qué milagro que existe ese muro de concreto. No, hay una razón. Sí, y él decidió. Y aparte es bien interesante porque, o sea, inclusive ese pensamiento tiene un límite. O sea, él pudo haber dicho, solo puedes ver el universo de dos maneras, que irías, ¿sabes? O sea, el hablar en absolutos es cosa de Siths.
Sí, ¿sabes? claro. O sea, hablar en absolutos es cosa de ignorantes. O sea, hablar en absolutos es decir, claro. o la máxima certeza. Totalitaristas. La máxima certeza puede implicar dos cosas: ignorancia o genialidad. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, si tú dices, el universo nació en una explosión, o eres un genio o eres un idiota. ¿Sabes? O sea, hacer una aseveración de ese peso implica... Pero lo interesante es que en el momento que él dice, tú solo puedes entender el universo de dos maneras, todo es un milagro, nada es un milagro, pero seguramente su pensamiento llegó a un límite, ¿sabes? De decir, yo tengo que encontrar una explicación para todo, pero pues también, o sea, no todo tiene una explicación, ¿sabes? O sea, llegas a un momento donde llega tu límite. Pues la Pero, física cuántica, Albert Einstein nunca pudo, ¿sí? Nunca pudo, O sea, Dios está nunca escondido. Nunca encontró armonía entre la física clásica de Newton y la física cuántica que empezaron a descubrir cuando él se murió, nunca lo encontró. Pues Pero claro. todavía no lo encontramos. El universo no se da el capricho de funcionar para nuestro entendimiento. Al universo no le interesa ser entendido por el ser humano. Sí, no le importa. Einstein, a fin de cuentas, decidió ser práctico y yo creo que la jugó bien, porque no mucha gente se da cuenta tan pronto. O sea, De la esos mayoría, problemas. la mayoría de las personas es feliz hasta que ya tienen Sí. resueltos sus problemas de seguridad, las partes de abajo de ¿Qué es- la pirámide de Maslow. ¿Qué es más importante, ser feliz o ser recordado? Pues es que también ahí puede ser mero ego. De que tú digas, para mí es bien importante, y tu narcisismo diga, ¿sabes Nos qué? estamos desviando. Un Hay que poquito. hacer otro programa sobre eso. Sí, pero a ver, no te dimos chance. Digo, Felicidad o potencial. esa yo es creo, la- yo creo que, o sea, el comentario de Mateos es acertado en decir es algo personal. Es Sí. decir, cada quien realmente va a decidir con qué es feliz, porque hay gente que no va a ser feliz si no vive en una casa gigantesca con carros, etcétera, y otros que van a decir, ¿sabes qué? Yo soy feliz con mi pequeño jardín en mi casita. Incluso mucha gente puede decir, yo no tengo que producir cosas para ser feliz, ¿me Claro. explico? Y muchos otros dicen, yo sí tengo que producir y generar empleo Y trascender. todo el tiempo y trascender y ser recordado. Entonces, ahorita que comentas, por ejemplo, lo de ser recordado o ser feliz, ¿qué es más importante? Pues es que también es algo personal. Sí. O sea, eso es el tipo de cosas que tienes que definir para el individuo y que cada individuo define Sí. para sí mismo, ¿no? Sí. Yo concuerdo mucho con las opiniones. O sea, al fin de cuentas, digo, y es una frase que siempre digo, o sea, el ser humano es la medida de todas las cosas, pero desde un punto de vista muy individual, no genérico. O sea, no me refiero a la condición humana como la medida para todas las cosas, sino tú eres la medida de todas las cosas. Tú, en tu subjetividad, tú en tus objetivos, tú en tu manera de atribuirle significado a las palabras, o sea, tú en tu manera de establecer tus metas, tus éxitos, pero el problema es de que, o sea, si no tienes un entendimiento claro de esa regla, que es la medida de todas las cosas, todo lo demás va a estar mal medido o mal cuantificado, ¿no? Entonces, la importancia de la autocrítica en definir todas estas cosas, y quiero regresar a la definición de qué es potencial humano, ¿no? A mí, la verdad, o sea, hablar de humano, para mí ya no es tan individual. O sea, potencial humano, para mí la palabra humano ya no se refiere al potencial del yo, o al potencial del ser, o al potencial individual. Porque potencial individual yo lo mediría como mi capacidad de maximizar mi placer, minimizar mis sufrimientos en la vida, ¿no? En la ambigüedad de qué es sufrimiento y qué es felicidad, ¿no? Y eso pues es una fórmula universal, súper genérica, pero que se presta a millones de interpretaciones porque cada quien tendría la suya. O sea, exacto, o sea, para mí alcanzar mi máximo potencial sería tener una vida donde yo tuviera el máximo de placer y el mínimo de sufrimiento. Y obviamente pues aquí entras en millones de tonalidades de gris, nada es blanco y negro, porque pues, como dices, va a haber gente que va a sacrificar la felicidad a largo plazo para tener felicidad a corto plazo, va a haber gente que no se va a salir de su zona de confort para tener una felicidad pequeña, esparcida toda su vida, sin nunca alcanzar un verdadero éxito, un verdadero mérito, una verdadera recordación o trascendencia histórica. O sea, me parece que todas esas cosas son fórmulas muy, muy personales. Pero la manera como yo lo defino, o sea, mi manera de entenderlo es, y eso también es algo que yo me repito para que no se me olvide, es, yo creo que poca gente en la humanidad tiene el potencial, o tiene la capacidad, o tiene realmente las herramientas para lograr un cambio transformacional en la humanidad. Y yo creo que esa gente tiene una responsabilidad, que es de generar situaciones de ganar y pregar por una mejora en la especie. No, o sea, sí, y ni siquiera me parece que es algo que tenemos programado. O sea, yo no creo que la humanidad tienda a eso, al revés. Me parece que la humanidad tiende más al caos y a la autodestrucción y a la banalización de las cosas y, ¿sabes? A ese hedonismo desmedido, o sea... Los cerdos rolando en el lodo. La neta, yo por eso lo veo como una pelea de todos los días. O sea, nosotros... O sea, cuando digo nosotros, o sea, nosotros que estamos platicando, la poca gente que está viendo este video, la gente que tiene esa capacidad de autocrítica, si tenemos una responsabilidad importante, la responsabilidad es de generar situaciones de ganar, ¿no? Porque, o sea,
yo tengo esas herramientas, yo puedo transmitir esto, yo puedo hacer que la gente se cuestione fear laziness, yo puedo hacer que la gente se cuestione qué tanto se está autosaboteando. Mi responsabilidad es tratar de lograr mis objetivos a través de que los demás se beneficien de la manera como estoy yo conduciendo mi vida. Entonces yo mediría el potencial humano de esa manera. El potencial humano es una persona que usó su condición humana, su herramental humano, su historia de vida para dejar el mundo mejor de lo que lo recibió cuando él nació, ¿no? O sea, esa sería mi definición muy personal de qué es alcanzar el potencial humano. Es una gran idea. Ahorita que haces el comentario nada más sobre digamos, nuestras obligaciones o responsabilidades de crear situaciones de ganar o crear situaciones que mejoren la vida de otras personas, me gustaría sumarlo de hecho al concepto que mencionaste hace rato también, que sería el concepto del privilegio. Es decir, la lotería genética que tenemos al momento de decir, oye, naciste bajo ciertas circunstancias. No solamente naciste hombre, naciste blanco, naciste en esta parte del mundo y en cierto estatus económico. Y en esta época. Sí. Entonces, si tienes todos estos... loterías. Todos estos atributos, beneficios, ¿sí? Todos estos beneficios, es ahí donde yo creo que sí tienes la obligación de mejorarle la vida al resto, por lo menos pensando en la idea de que la caridad o lo que sea, filantropía, lo que sea comienza en casa. Entonces la idea sería, si tú ya estás en esta situación, tu obligación o tu obligación moral, digamos, sería intentar mejorar la vida de las personas que están a tu alrededor, específicamente hablando de un país como en el que nos encontramos, donde existe un nivel de desigualdad de este tamaño, ¿no? Entonces, si te encuentras en una situación de privilegio, lo menos que puedes hacer, o lo mejor que podrías hacer más bien, es justamente eso, es decir, crear tal vez, o sea, si te es posible, crear una empresa donde puedas generar empleos, donde puedas mejorar la vida de tus empleados, la forma en la que tú veas que tú puedes aportar a la sociedad de la que eres parte, y no solamente de la que eres parte, sino de la que eres parte de la cima de la pirámide, ¿no? Incluso aunque no lo sepas, porque mucha gente no lo hace consciente. No, y ahí es donde me parece que está una hoy de las grandes hipocresías modernas, ¿sabes? Y te lo juro que, o sea, quiero escuchar el punto de vista de ustedes. ¿Por qué idolatramos a tanta gente que no agrega nada? O a tanta gente que agrega tan poco, ¿sabes? O sea, ¿qué hay en la condición humana? O sea, para que nosotros depositemos tanto en nuestra atención y nuestro interés el valor que se le da a esas personas. Y a gente que agrega tan poco, ¿sabes? O sea, es como que, no sé, dirías que, pues es que X, y no quiero nombrar a nadie para que no parezca que es amarillismo ni nada, pero no sé, o sea, alguien se vuelve famoso por un video porno y tiene trillones de horas de atención y trillones de likes y la gente le dona dinero. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, te lo juro que me parece... No, es en serio. Para mí eso es el mayor cáncer moderno. O sea, no entiendo cómo nosotros les regalamos algo tan valioso como nuestra atención a gente que la merece tan poco. Es que se llega a idealizar demasiado el concepto de la belleza y la riqueza. Entonces, si esas personas son gigantescamente ricos y viven la vida que tú quisieras vivir, por alguna razón eso tiene valor. Y no comprendo yo necesariamente bien, porque no necesariamente me puedo poner mucho en esos zapatos, porque para mí, o sea, el ejemplo que comentas son las Kardashians. Sí, claro. Y para mí específicamente, yo estoy demasiado desconectado de eso. Yo no tengo ninguna conexión con las Kardashians nunca. Te voy a poner otro ejemplo muchísimo más simple. Y creo que me equivoqué al usar el celebritismo como ejemplo, porque celebritismo ya nos metemos a un tema aspiracional, estético, y son más intangibles. Pero vamos a suponerlo así. Un amigo tuyo acaba de empezar un negocio, ¿no? Y vende, no sé, playeras, ¿no? Y te quiere vender una playera. Y tú dices, no manches, pues acabas de empezar. O sea, tus playeras están padres, están cool, tienen diseños originales, pero no te voy a pagar $50 por una playera. Pero por una playera de Supreme, a lo mejor haces fila y la mandas pedir y pagas $25,000. Y a lo mejor el CEO de Supreme es un vato que se está comprando su cuarto yate y está comprándose su quinta casa, y tu amigo, lo conoces, le das consejos destructivos y ácidos porque parece que no lo quieres ver tener éxito, y le regateas el precio de una playera, y en lugar de apoyarlo, tú direccionas tu valor, tu atención, tu lana, lo que sea, a alguien más que ni lo necesita. Claro. O sea, la neta ni lo necesita. O sea, ¿dónde está esa lógica? Vamos a suponerlo así. O sea, yo le puedo dedicar X horas de mi semana a ver videos virales de memes de las Kardashians, pero si un amigo mío está empezando un podcast y veo que es un podcast de 1 hora, digo, no manches, no me voy a chutar 1 hora. Así es. ¿Por qué? O sea, ¿sabes? O sea, te lo juro que no entiendo eso. O sea,
¿dónde está el punto de quiebre? O sea, ¿dónde quieres ver tú realmente el éxito o el impacto real de tus acciones? ¿En tu realidad inmediata? Versus realmente, o sea, put your money where your mouth is, ¿sabes? O sea, haz real esa aspiración. O sea, realmente si quieres ver un cambio positivo en tu entorno, en tus amigos, en tu familia, dedícales el tiempo y la atención y, o sea, canalízales el valor que les puedas canalizar para que logren ese éxito. O sea, te lo juro que me parece completamente absurdo que la gente diga una cosa porque luego hacemos otra completamente distinta. Yo creo que somos víctimas de nuestras circunstancias por ser seres humanos. Así como repitiendo el ejemplo, no tenemos miedo de que esta mesa nos vaya a atacar como si fuera algo así. O sea, somos víctimas de nuestro sistema nervioso, como estamos programados, nuestra predisposición genética, todo eso. Entonces yo creo que el ser humano simplemente es más impulsivo de lo que tendemos a creer. Porque dices, ¿cómo le puedes poner tanta atención a ver memes todo el día? Digo, pues porque tal vez sea... Simplemente quieres dopamina, serotonina y quieres sentirte bien en tu día. Immediate reward. O sea, quieres un gratificación instantánea. Y raramente la gente que no tiene esa fuente de felicidad a largo plazo, la que te dura por semanas, que es la gratificación más cara, por así decirlo, tiende a consumir más contenido barato que te genera felicidad momentánea. La otra es la dualidad de lo fácil contra lo difícil. O sea, lo más fácil es ver Kardashian. Lo más difícil es meterte a los temas complicados, nuevos, y meterte. También está la curva esta de los adopters, los consumidores. Early adopters, innovadores y luego los que saben. Entonces, cuando hay un producto nuevo en el mercado, local, o como hasta una cerveza artesanal, por ejemplo, hay gente que se va a resistir y se va, ¿sabes? Porque es lo más fácil, es lo más sencillito. Sí, claro. Es ser una oveja más. O sea, pero lo difícil es apoyar a tus amigos que están haciendo algo nuevo, interesante. Eso es lo difícil, sí, claro. El reto. Yo creo que uno tenemos una cierta necesidad de felicidad al día. Y la puedes obtener mediante tus ganancias de largo plazo o de corto plazo. Por eso hay vicios, por eso hay tantas actitudes destructivas que tenemos. Una pregunta que se me hace padre hacer es irnos a las partículas, o sea, preguntarle a las personas, ¿de dónde sacas tu dopamina? ¿De dónde sacas tu dopamina? 99% de la gente va a decir que no, o sea, va a decir, no, yo no me meto drogas, o sea, dopamina es la ¿cómo se llama? O sea, la serotonina y la dopamina son químicos, no, pero no son químicos, son los hormonas. Tiene una palabra, después la voy a... Pero es aquello que te da la satisfacción, o sea, lo que te da la felicidad. De manera bioquímica. La hormona de felicidad. Pero a ver. Sacas tú exactamente? ¿Me explico? Sí, y... No me quiero meter ahorita a definir qué es placer, porque siento que es otro tema de 6 horas. Temas grandes, sí, o sea, definir placer podría ser un tema de 6 horas, la neta. O sea, es súper complicado. Sí. Pero lo que sí quiero regresar es el tema de alcanzar tu potencial, ¿no? O sea, para mí... el factor clave sigue siendo la autocrítica o el autoconocimiento. O sea, ¿por qué? O sea, tú nunca vas a alcanzar tu potencial si no sabes quién eres. Tú nunca vas a alcanzar tu potencial si no sabes a dónde quieres llegar. Tú nunca vas a alcanzar tu potencial si no tienes una razón para alcanzarlo. O sea, son cosas que son preguntas súper básicas, súper primordiales, que creo que poca gente se hace. Entonces, la verdad es de que si no partes de ese mínimo común denominador, o sea, ni siquiera hablemos de la predisposición genética o de la inteligencia o del acceso al capital intelectual. O sea, si no hay ese básico de, oye, pues partiste de un punto de vista privilegiado genéticamente y además tuviste la capacidad autocrítica de justificarte y de delegar, o sea, no lo vas a llegar. Y para mí otro tema súper importante y por eso quería preguntarles tanto la diferenciación entre alcanzar tu potencial y alcanzar la felicidad, creo que mucha gente va a confundir esos dos términos, es el ser humano tiene que aprender a tolerar la frustración. Y eso es algo que tenemos cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque todo se está diseñando en base a una autonomía, inmediatismo, ¿sabes? Máxima liberación de dopamina. O sea, la neta, o sea, si no aprendemos a tolerar la frustración, logramos muy poco en la vida. Esa es la razón por la que tu amigo te dice, tu podcast dura 1 hora, no lo voy a escuchar. Claro. Porque el concepto es, ya tomó más de 20 segundos y no captó mi atención, vámonos. Lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Lo que dicen, nadie sabe qué hay en la segunda página de los resultados de Google. O sea, si tú le das search, nadie sabe qué hay en la segunda página. Sí. Nadie. O sea, te dice... Yo me he puesto a buscar muchas veces. Sí, la neta. Claro, pero de manera genérica... De manera genérica en internet se dice, 3 clics de distancia está la respuesta de la fuente del origen de la humanidad. Pero nadie nunca le ha picado 3 veces a nada. ¿Sabes qué escucho yo? Cuando dices eso, ¿sabes qué escucho yo? ¿Qué? Una enorme área de oportunidad. O sea, es facilísimo. También eso, hombre, me da risa. ¿Por qué? Es tan fácil sobresalir.
O sea, echarle Sí. tantito coco, Sí. echarle tantita creatividad, echarle Sí. lo tuyo, sobresales, porque hay tanta mediocridad Sí. que me impacta. ¿no? Sí, la verdad es que sí. No, y aparte deja tú, y deja tú esa mediocridad, o sea, hay mucha, y ahí te va, yo creo que el ser humano tiene mucha empatía hacia el fracaso, ¿sabes? Y muy poca empatía hacia el éxito. Tú vas a encontrar Ahí hay temas muy delicados. buenos amigos Temas en el delicados. fracaso y muy pocos amigos en el éxito. Y digo, voy a tratar de justificar mi Todos respuesta. experimentan el fracaso, pero pocos el Mira. éxito, ¿no? Márcale a tus amigos y decir, híjole, ¿sabes qué? Me estoy comprometido con Giselle Bündchen. No manches, güey, cáiganle a mi casa y fiesta y todos de que no, este vato se cree mucho, no, o sea, no le invites y así. Pero de que, oye, me cortó mi novia, no, peda en mi casa, cáele, carne asada, vienen 50 amigos. Oye, pues no manches, estás sufriendo, oye, qué padre, porque, o sea, yo me puedo sentir muy bien con tu fracaso. Porque en comparación a tu fracaso mi vida no se ve tan horrible. Pero si tú empiezas a tener éxito, oye, ya no me quiero juntar contigo. Porque en contraste con tu éxito, mi vida parece horrible. Claro. ¿No? Entonces, o sea, y no lo quería decir yo, pero yo siento que mucha gente que no apoya a sus amigos en sus propios emprendimientos personales, económicos, emocionales, lo que sea. O sea, es no tener eso de decir, oye, pues, o sea, I could be gladly happy for you. O sea, podría estar honestamente y verídicamente feliz por tu éxito. Pero eso implica que yo entiendo dónde está el mío. Y yo sé que algún día voy a alcanzar el mío. Entonces hoy puedo estar feliz con el tuyo. Porque hoy te tocó a ti y espero que tú estés ahí cuando me toque el mío. Pero mucha gente desde la condición de mediocridad dice, este chavo alcanzó su éxito en cualquiera de los ámbitos, pues déjame separo de él. Porque en contraste con él yo me voy a ver súper mal. Porque él probablemente si es mi amigo, tiene una condición parecida a la mía, lo cual implica que él logró hacer algo, superó su miedo o su pereza para alcanzar un objetivo de vida más alto que el mío. Y él sí lo logró y yo no lo estoy haciendo. Claro. ¿Qué tan mal me veo yo, güey? Claro, Sí. totalmente. Es algo bien feo, o sea, creo que ahí está la mediocridad. Y algo que quiero escuchar su punto de vista también, pero les voy a decir mi fórmula de cómo hacer estas cosas, ¿no? De cómo alcanzar el potencial humano. Claro. Para mí, la palabra visión, entender la palabra visión fue algo que me cambió la vida. O redefinir el significado y el significante de la palabra visión a mí me cambió la vida. Tener una visión es tener una meta, a grandes rasgos, ¿no? O sea, y muy a diferencia de cómo lo entendía antes cuando era más joven y cómo lo entiendo hoy, yo creo que las metas no son un estado estático, son una fuerza direccional, ¿no? O sea, el tener una meta es tener una ambición, es tener un objetivo, es tener un drive, es tener una motivación. O sea, tener una meta, tener una visión es algo que te dice hacia allá quiero llegar, hacia allá le estoy tirando, ¿sabes? O sea, esta es mi tensión de todos los días, de la condición en la que estoy hoy y la condición en la que quiero estar mañana. Eso para mí es tener una visión, es tener un estrés entre una condición actual y una condición futura. Para mí, el entender ese valor en mi vida fue lo que me transformó y fue lo que para mí fue un parteaguas de antes y después de lo que hacía y lo que hago, ¿no? Y si yo pudiera recomendar algo a toda la gente que lo está viendo es, tengan esa visión, una visión propia, una visión personal de la condición en la que estás hoy y la condición en la que quisieras estar mañana, en una semana, en 5 años, en 10 años, en 500 años, cuando la gente esté leyendo tus textos, la que sea. Y no tengas miedo de equivocarte, porque, o sea, yo creo que también al momento en que tú entiendes que tener una visión, tener una meta, tener una ambición no es un estado estático, es algo dinámico, también no vas a tener miedo a través de la autocrítica a redefinir tu visión, a darte cuenta que tu visión estaba equivocada, que necesitas realinear tu visión o necesitas redireccionar tu visión. Pero creo que esa fuerza direccional es lo que va a canalizar tus esfuerzos y tu potencial, porque, o sea, vamos a suponer un poco utópicamente que el ser humano tiene potencial, ¿no? El que sea, a lo mejor algunos tienen muchos, otros tienen poco, pero todo el mundo tiene algo de potencial. Pero me parece más importante el canalizarlo. O sea, hay gente que canaliza su potencial para cosas muy autodestructivas, o hay gente que no canaliza su potencial, hay gente que la canaliza para cosas muy negativas. O sea, yo siempre he dicho de que, o sea, volverte rico es fácil, nada más implica sacrificar tu éxito, tu ética, prostituir tus valores, sacarle provecho a los demás y te vuelves rico, te vuelves famoso. O sea, por economía de escala, hoy en día si le logras robar $1 a cada uno de tus conocidos, pues a lo mejor te robas $1,000 a la semana, ¿no? Entonces, o sea, es relativamente fácil si eso es lo que tú calificas como éxito. Pero lo que realmente difícil es decir, ¿cómo le hago yo para canalizar lo poco que tengo como potencial
hacia una ambición positiva y estarme constantemente preguntando si, oye, ¿estoy haciendo lo correcto con mi potencial? ¿A eso debería dedicar mi día? ¿A eso debería dedicar mi herramienta? ¿A eso debería dedicar mis intenciones? Y estar constantemente cuestionando si estás haciendo lo correcto. Y de nuevo, o sea, creo que hay un punto de balance entre un beneficio comunitario de, oye, lo que estoy haciendo, pues a lo mejor este video lo van a ver 300, 500 personas. Ya logramos un video de 1000 views, ¿no? O sea, 1000 personas ya escucharon nuestro punto de vista con toda la buena ambición de lo que estamos tratando de comunicar es, platica con la gente, comunica tus ideas. Hay valor en tu punto de vista. O sea, no deberías de tener miedo de exponer tu punto de vista y deberías tener todavía menos miedo de que la gente te rebatiera tu punto de vista y aprender de ello. Claro. O sea, con eso estás logrando algo, ¿no? Entonces, o sea, si con ese poco a poco ya estamos logrando algo, pues qué bueno. Porque por otro lado podría decir de que, oye, un tutorial de las 10 maneras más fáciles de engañar a tu jefe y salir más temprano del trabajo. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Sabes? O sea, eso es lo que me daría frustración. Y me gustaría también escuchar un poquito de ustedes, así como un pensamiento de cierre sobre el tema del potencial humano. Sí, como cierre, eso que comentaste me gustó mucho. O sea, no es solo trazar tu visión, sino que auditarte a ti mismo, ¿no? Y esto que les comenté que escribía mucho, yo no he parado de escribir. Yo nunca voy a parar de escribir. O sea, yo, de veras, y yo no sabía, pero después me enteré, bajo mis investigaciones por el internet, que los filósofos en Grecia, al terminar su día, siempre antes de dormir, escribían un poquito. Escribían para responderse a ellos mismos. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal hoy? Una retrospectiva. Y no escribían para nadie con ambición, escribían para ellos mismos con el objetivo de entenderse a ellos mismos. Y el siguiente día despertaban y hay algo muy especial. Yo siempre voy a decir que hay gente que dice que el mejor hábito es leer. Yo digo que no, el mejor hábito que existe es escribir. Y poca gente lo hace, de veras. Porque cuando tú hablas o lees o escuchas, tú puedes tener tu mente fragmentada en 1000 puntos. Pero cuando tú escribes, tu mente solo está en lo que estás escribiendo. Sea tecleado, sea escrito a mano, no necesariamente, no importa eso. Pero ahí es donde tú te auditas. Entonces, solo a través de esa auditoría interna, esa introspección interna, vas a ir refinando tus ideas y como que haciendo la escultura de lo que tú puedes llegar a ser, ¿no? Sí. De ese vector, de ese... Donde el pensamiento parece divergente, la escritura es convergente. Exacto, Sí. exacto. Es que cuando escribes, o sea, Bien. la cosa es que muchas veces dices, ¿qué pienso acerca de esto? Tienes una idea de lo que piensas, pero lo puedes poner en palabras y lo puedes poner en palabras coherentes que tengan sentido y que puedas transmitir a alguien y que cuando se lo transmitas a alguien haga un clic. Sí. O sea, y la cosa es, porque si hace un clic con alguien más y tú lo puedes escribir de esa forma para ti mismo, bueno, ahí es donde está, digamos, ese valor de esa introspección. Ahí al final de cuentas el trabajo de la introspección es un trabajo que tienes que hacer todos los días de tu vida para siempre. Sí. Y aquí la cosa es, algo, o sea, un tema que no tocamos nada más, es que mucha gente no quiere hacerlo. Mucha gente al contrario tiene miedo de ver qué es lo que está dentro de ellos, ya sea tal vez porque han tenido algún, o sea, Trauma. un trauma en su vida, cualquier cosa, o incluso simplemente no les gusta cómo son. Y lo que intentan hacer es ocultárselo a sí mismos. Y realmente eso es una fuente de desgracia y infelicidad increíble. Pero como somos personas, bueno, seres de hábitos, mantenemos el hábito de seguirnos mintiendo a nosotros mismos todo el tiempo. Y todo el tiempo mantenemos esa situación que nos mantiene en constante infelicidad. Y luego volteas afuera y dices, todos son los malditos, porque se la pasan tan bien, ¿no? Sí, claro, porque partes desde tú eres la medida de todas las cosas. O sea, estás en un trabajo que odias, pues no es mi culpa. Claro. O sea, porque malamente la gente proyecta toda esa infelicidad hacia afuera y tiene una formación reactiva de, pues que mi vida es una mierda, solo te puedo tratar horrible. Es mi única opción. Es mi única opción. Lo siento mucho, eres una chulada de persona, pero es que mi vida es horrible, güey. ¿Cómo te voy a tratar bien? Se me viene a la mente una quote de Nietzsche de esta introspección. Él dice, si la liebre tiene siete pieles, el ser humano tiene 7 por 70 pieles. Y esa búsqueda, esa excavación interna es algo muy peligroso. Pero es algo que te puede llevar a lugares que no, muy oscuros. Sí, que no querías llegar. Es algo muy peligroso. Y digo, pero ahí está la verdadera recompensa. Yo creo que hay una cosa que sí es importante señalar. Cada vez que, o sea, cuando tú tienes el hábito de tener una introspección diaria, constantemente te vas a topar con cosas que no te gustan. Claro. De hecho, eso es el resultado de la introspección, es encontrar todas las cosas que no te gustan, Claro. que puedes cambiar y qué puedes hacer al respecto. Es aprender a tolerar Entonces, esa frustración. Regresando a la regla, creo que era número 4 del sacrificio o del sufrimiento que tienes que pasar. Del Fénix.
pues es eso. O sea, es voltear a ver, e incluso muchas personas no van a ser capaces de llevar a cabo su propia introspección porque también somos escurridizos para nuestro propio análisis. Sí. Entonces, no siempre vamos a poder ver de manera objetiva nuestras propias fallas. De Sí, hecho, claro. en muchas ocasiones no, porque la objetividad absoluta no existe. Sí. Porque Somos sujetos. Porque cada quien que lo saca desde su propia subjetividad. Exacto. Sí, por eso la filosofía nunca se hace solo. O sea, la filosofía puedes Tiene que ser en escribir- conjunto. Puedes escribir Lo que 10 quieras. libros, pero te los tienen que leer y te los tienen que regresar. Claro. Y la retórica es así, es lo que estamos haciendo. O sea, y a grandes rasgos el objetivo de cualquier plática es llegar a la verdad, llegar a una conclusión. Sí. Entonces, de eso sirve. O sea, tienes que rebotar tus ideas, no solo quedártelas, tienes que rebotarlas para, desde la reacción que te hacen una cara así, y ya empieza la retroalimentación. Sí, claro. Sí, sí, Es sí. una plática. Pero a ver, Marcelo, un closing. Yo lo quiero llevar a como que una parte un poco más práctica. Yo creo que tu único trabajo es bajar el tiempo que te puedes tardar en llegar a tu máximo potencial. Porque como creo que decía Aristóteles, art is long, life is short. La vida es muy corta, pero el arte es muy larga. O sea, de verdad, ¿cuánta gente logra crear arte a lo largo de su vida? Muy poca. O sea, Miguel Ángel se tardó años en pintar la Capilla Sixtina y la vida, o sea, ser una gran persona se construye mediante las medallas que te vas colgando. Sí. Y tienes muy poquito tiempo para colgarte medallas. Lo mejor que puedes hacer, que es a lo que yo quiero llegar, es que puedes aprender en cabeza ajena y no aprender de tus propios errores. Sí. Para eso te debes de conseguir un mentor. Alguien que ya cruzó por el camino al que tú te quieras dirigir y que él te diga, cabrón, hazle así, 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 así. O sea, hazme caso, ten fe ciega, porque yo tengo los Ya mejores crucé ese intereses. camino. Ya pasé eso, Exactamente. sí, Tú bro. estás cortando la curva de aprendizaje por Sí. muchísimo. Sí. La verdad, eso de tener mentores, yo creo que funciona de las dos maneras. O sea, siempre es bueno tener mentores, vivos o muertos. O sea, siempre deberías de tener mentores, vivos o muertos. Y siempre deberías de tener mentees también. O sea, Lo deberías de primero tener, que pensé. deberías de tener estudiantes de la misma manera que tienes mentores. Porque, todos los o niveles sea, de tu vida. de nuevo, el conocimiento a mí también me parece como una fuerza direccional. O sea, no es un estado estático, ¿sabes? O sea, el conocimiento no es algo, o sea, no son, sí son piezas de Lego en el sentido de que construye, ¿sabes? Pero no son unidades finitas medibles. O sea, el conocimiento se siente como algo mucho más que está pasando por el tiempo, pasando por generaciones, pasando por transformaciones. Entonces, me parece tan importante tener de quién aprender como tener a quién enseñarle. Porque tú enseñando también aprendes, Exacto. o sea, aprendiendo refinas, ¿sabes? O sea, es un proceso dinámico, ¿no? O sea, a grandes rasgos, yo creo que para ir cerrando la conversación, o sea, bajándolo a niveles muy pragmáticos, porque creo que, o sea, nos fuimos muy lejos, o sea, we got weird, nos fuimos a muchos lugares interesantes, que pues de eso se trata. O sea, que sí, de que de eso se trata. O sea, o sea, descubrieron América pues caminando. O sea, llegas a la playa y dices, bueno, pues ponle una rayita al mapa, aquí hay mar, aquí hay agua, ¿no? O sea, y pues luego caminas hacia el otro lado y hasta donde llegas, pues aquí hay una penca o aquí hay una montaña y pues vas marcando el territorio. Y para eso son las conversaciones, o sea, porque conceptualmente vamos marcando límites de lo que nosotros entendemos como un concepto que abstractamente pues, no tenía límites, ¿no? O sea, estaba súper conectado y perdido y pues platicando se aprende, ¿no? A grandes rasgos, ¿qué cambio lograrías en tu vida si 1 hora a la semana le dedicaras a tener ese pensamiento crítico? O sea, que en lugar de, oye, pues yo 1 vez a la semana me junto con mis amigos a hablar de fútbol, o 3 veces a la semana me junto con mis amigos a hablar de videojuegos, o 5 veces a la semana me junto con lo que sea a tomarme una cerveza, ¿y por qué no 1 vez a la semana no te dedicas a pensar críticamente quién eres y a dónde vas, ¿no? O cuánto tiempo de tu día levantas el celular. ¿Cuántas veces? ¿Qué Y- tan seguido? ¿y para qué? ¿Y cuántas veces Sí. volteas a ver Instagram? Sí, me encanta, ¿Sabes? me encanta, no sé dónde lo leí, pero en algún momento leí que una persona viaja en el tiempo, y no sé por qué, constantemente me hago esta pregunta, ¿qué haría si viajara en el tiempo? No, o sea, sí, eso no se acaba nunca, pero nomás voy a cerrar con esto. Que cerrar temas, no abrir. pero Va, me encantaría lo del potencial humano. O sea, imagínate, si tú viajaras en el tiempo y regresaras 500 años al pasado con tu celular, llegarían de que, oye, pues, ¿qué es esto? Y tú les explicarías qué es el celular y te dirían de que, wow, o sea, ¿y cómo lo usas, no? Pues para ver fotos de gatos y memes claro. de perros. O sea, Sí, es como claro. que, ¿cómo, güey? Ahí está todo el capital intelectual humano. Aquí puedes aprender, te hace sumas, te mide, te hace video. O sea, puedes hacer esto para N cosas, pero lo usas para darle likes a fotos. O sea, híjole, la condición... Yo por eso digo, tenemos que pelear contra la condición humana. Es La comedia humana es esa. O sea, la condición humana no te lleva, no te direcciona al éxito. Llegar al éxito implica una pelea constante contra la condición humana, ¿no? Exacto. La triada dorada, que es 1 hora al día de ejercicio, 1 hora leyendo y 1 hora escribiendo. Es muy bueno. Estaría bueno.
Otra es dicen que es bueno pasar el 33% de tu tiempo con gente superior a ti. Sí, claro. Que tiene más capacidad intelectual que tú. 33% de tu tiempo con gente en tu nivel. Sí. Y 33% de tu tiempo con gente por debajo de tu nivel. Está y bien. así logras un flujo de conocimiento e información. Está interesante. Está súper interesante. Es una buena idea. Pues muy bien, pues a todos muchas gracias. Estuvo buenísimo otra vez. Nos vemos la siguiente semana porque pues hay que meterle constancia. Claro, claro. Hábitos. Nos vemos. Gracias. Listo. Very good, guys. Muy chido. Está ¿Cuánto chido. hablamos? Hablamos más que una hora. Como hora 20. ¿Está bien?